Así podemos retomar nuestro trabajo. ¿Les parece? Tercer clase, tercer encuentro. Los dos primeros, digamos, la materia, que son 8 encuentros, está pensado con 2 encuentros introductorios, en una introducción a a la biografía de Pablo y a Pablo como escritor, al Corpus Paulino, ¿no? Esas fueron las 2 clases que tuvimos. Las 2 últimas clases, la séptima y la octava, tienen más que ver con algunos temas de interpretación de Pablo, cómo se ha leído las cartas de Pablo en las últimas décadas y distintas corrientes de interpretación. Y las 4 clases del medio nos vamos a dedicar a estudiar las cartas paulinas o por lo menos hacer un panorama de las cartas paulinas. De esas 4 clases del medio, que hoy es la primera, las 2 primeras las dedicaremos al grupo de las llamadas cartas auténticas. Hoy la idea será conversar sobre la primera carta a los tesalonicenses y las 2 cartas a los corintios. Y la segunda clase, que es la del próximo jueves, la dedicaremos a Filipenses, Gálatas y carta a los romanos. Nos va a quedar, pobrecita, fuera la carta a Filemón, pero bueno, ustedes podrán leer ahí una introducción en cualquiera de los manuales. Las 2 clases siguientes, o sea, sería la quinta y la sexta, estarán dedicadas a las llamadas cartas deuteropaulinas. En la quinta clase veremos Efesios Colosenses y en la sexta clase veremos las cartas pastorales, las llamadas cartas pastorales, Timoteo y Tito, ¿sí? Esa es como para tener, como dice a veces en los shopping, en los centros comerciales, ¿no? Que está el mapa y te dice, usted está aquí, y uno puede tener el plano general y saber dónde estamos parados. Bueno, es un poco, esa es la idea, saber cómo es el mapa de la materia, dónde estamos ahora, dónde venimos, por qué tuvimos estos 2 encuentros primeros, dónde estamos ahora y cómo continúa. ¿Sí? O como cuando uno ve una serie que te dicen las escenas del capítulo anterior y cuando termina te dicen las escenas del próximo capítulo. Un poco esa es la idea. Em, Estuve mirando, bueno, vi que varios ya, sobre todo los más remolones, empezaron a participar de los foros y de actividades bien. Estuve ya haciendo las devoluciones hasta hoy a la tarde. Estuve dando algunas devoluciones, haciendo algunas correcciones de trabajos y devoluciones en los foros. Los animo a seguir haciéndolo. Como dije, las actividades son las que tienen calificación. Calificación me refiero a numérica, ¿no? Pero la participación de los foros también influye, ¿sí? En la evaluación no hay una calificación numérica. Vieron que yo en la devolución leo absolutamente todo. En la devolución que les hago no les pongo una calificación numérica, pero sí me parece súper importante que traten de participar en esos foros durante la semana. Eh, Estuve mirando esta semana el manualcito, que es como es un ladrillo que pesa 1 tonelada, de Carlos Gil. Esta semana lo miraba con un amigo y realmente es una obra impresionante, es impresionante. Y el manual es del 2024, es de fines de fines del año pasado, o sea que es realmente lo más actualizado que hay. Les animo a que puedan aprovechar la lectura del manual este. Si bien ustedes tienen en el campus para descargar los manuales de la Introducción al Nuevo Testamento de Margaret y la Introducción al Nuevo Testamento de Brown, posiblemente ya para el año próximo, cuando arme la materia, ya deje el manual de Carlos Gil como, por lo menos al momento de empezar a leer las cartas, me parece que es muy claro, creo que es la mejor parte del libro, justamente cuando empieza a introducir las cartas. No solamente porque es claro en la presentación, sino que sí tiene como una manera de presentarlas no tan tradicional, esta cosa de quién es el autor, en qué fecha se escribió, quiénes son los destinatarios, la ocasión, el propósito, que es como lo que uno encuentra en los manuales tradicionales de introducción al Nuevo Testamento.
sino que tiene como otra manera, le da como una vuelta de rosca a la manera de presentar los temas, que me parece súper interesante lo que hace. Además, en todos los casos, tiene una sección que se llama, no recuerdo cómo hace como un estudio de un texto propiamente, un estudio de un caso. Se llama la sección Estudio de un pasaje. Y entonces dedica varias páginas a profundizar en un texto. Obviamente esto no es un comentario, el libro no es un comentario, es una introducción a las cartas, pero lo que nos reíamos con este amigo que estamos hablando de una introducción a Pablo que tiene 650 páginas. Entonces este hombre se ha dedicado a escribir eh, y aprovechó y en algunos capítulos hace esto de como un comentario un poquito más a fondo de un pasaje importante de cada una de las cartas. Por eso creo que está bueno como lectura y además la otra cosa que tiene muy bueno es que es lo más eh, actualizado que tenemos sobre cartas paulinas. Y cuando leo estos capítulos, me acordaba de la pregunta que hiciste, y de paso aprovecho para saludarte, Ezequiel, que hiciste en las o en la primera o en la segunda clase, esto de ¿y podrán en algunas cuestiones de biografía descubrirse algunas cosas nuevas? Bueno, este hombre, ahí uno ve la actualización de la bibliografía, cómo en los temas siguen apareciendo cosas nuevas, investigaciones distintas, y es un manual que está súper actualizado, realmente es un genio. Carlos Gil es realmente un genio. Así que les animo a aprovechar este material, este manual. Bueno, muy bien. ¿Cómo les ha ido con Tesalonicenses, con Corintios? ¿Les ha ido? ¿Han podido mirar algo sobre esto? Sí, sí, yo además de leer, por supuesto, Tesalonicense, la idea de esta iniciación, yo puse algo ahí en esta idea de cómo transmito lo que Jesús me ha dado y esta primera confrontación con conflictos y tensiones que se dan en un lugar al cual él tuvo que salir apresuradamente, donde casi deja algunos indicios de lo que a posterior va a ser, tanto en lo que será la parucía como algunos elementos constitutivos de la vida religiosa o de la vida cristiana. Bien, muy bueno, Eh, a ver. esa idea Además de la carta que me parece muy buena la aclaración que hace Abel, además del texto de la carta que uno de los grandes peligros que uno corre en este tipo de materias es leer sobre los libros y no leer los libros. los libros, claro. Y sobre todo en las cartas, como Tesalonicenses, que son textos breves. Cuando yo daba clase bueno, en los últimos años que daba clase de introducción al Nuevo Testamento en otros lugares, lo que hacíamos era dedicar los primeros 10 minutos de la clase a leer la carta de punta a punta, justamente porque es una carta corta que se lee en 10 minutos. Obviamente, no una lectura devocional, pausada, no, no, es leer desde que comienza hasta que termina en voz alta, de manera continuada, para tener una idea global. Tal vez Ah, con las cartas a los Corintios es más difícil hacerlas, son más extensas, pero esto es como que uno tiene como un impacto claro, claro sí. del contenido. Además de eso, Abel, ¿vos pudiste leer alguna otra bibliografía? Sí, sí. Inclusive hay una de N.T. Wright, pero que describe a Pablo, el pensamiento de Pablo, se dice, Sí, donde sí. tiene una visión bastante peculiar y que Ujú. contrastada por otros Sí, estudiadores. pero digamos, de esta introducción a Tesalonicenses, ¿pudiste mirar alguno de los manuales No en o general, no, ah, no, ok, no. ok, Solamente el ok. pensamiento de Pablo. Ok, ok, Lo de bien, bien, bien. buscarlo, pero el pensamiento de Pablo. Gracias, Abel. Bien, ¿qué más? Reacciones Sí, frente a yo este siguiendo manual. un poco en línea con lo que planteaba Abel, esto Ujú. de, el tema de la parucía, ¿no? Porque, claro, en la expectativa de que, y lo engancho con lo que enseñaban de Jesús, ¿no? En la expectativa de que Jesús ya venía, me parece. ¿Para qué me voy a sentar a explicar todo lo que fue su ministerio, con quiénes habló, cuando vos de repente, y acá lo engancho con Corinto, ¿no? En donde, y por el tipo de tarea que hacía Pablo, se encontraba con mucha gente de paso. Entonces había que condensar lo que era el mensaje, lo que era el Evangelio.
Y ahí la fuerza estaba en la cruz y la resurrección, ¿no? Entonces, eso está bueno porque siendo no solo la primera carta de él, sino el primer texto del Evangelio, me parece que nos da un panorama que a veces nos olvidamos un poco porque, bueno, porque esta dilación en la parucía ya lleva 2000 años, ¿no? Bien, claro. Entonces, eso por un lado. En las lecturas, muy buenas y evidentemente, como decías la clase pasada, Arbiol es un gran equilibrista, ¿no? O sea, como te digo una cosa, te digo la otra. Totalmente. Sí, Es el rey de los matices. Para mí, yo ya lo describo de esa manera. Nunca se lo pude sí, sí. decir, pero algún día se lo voy a decir. Así que bueno, muy buenas las lecturas. Em, Estamos frente a dos cartas, o tres cartas, mm, tomando solamente las canónicas, ¿no? Si nos ponemos a contar las cartas a los Corintios, como varios de ustedes han hecho en en la actividad, podríamos hablar de muchas más de tres cartas, por este fenómeno que pasa con la primera y la segunda carta a los Corintios. Pero estamos hablando, para decirlo mejor, de dos iglesias, de dos comunidades, de dos asambleas, que es un poco el significado del término eclesía, el término favorito de Pablo para referirse a estas comunidades que él había comenzado. Dos comunidades de origen claramente gentil. Estas son las típicas comunidades paulinas. Estas son. Comunidades de origen mayoritariamente gentil. En Tesalónica y en Corinto se da un fenómeno parecido. Las dos ciudades están en la zona de la actual Grecia. Tesalónica al norte, era la capital de la provincia de Macedonia, y Corinto, un poco más al sur, que era la capital de la provincia que está en la zona del Peloponeso, geográficamente hablando, la zona donde está, vieron que Grecia tiene una parte más continental y se une al mapa, al Peloponeso, que es como una especie de isla, mediante un istmo, que es justamente el istmo de Corinto. Corinto está cerca de ahí. Era la capital de la provincia del sur, que es la provincia de Acaya, que se menciona varias veces en las cartas paulinas y en el libro de los Hechos. Dos comunidades iniciadas por Pablo en el periodo del que ya llamamos la misión independiente. Es decir, Pablo ya se independizó, cortó vínculo con la iglesia de Antioquía, la comunidad de Antioquía, con la que él estuvo vinculado en esa primera etapa formativa. Y ahora estamos hablando del periodo de Pablo independiente, posiblemente no. Sabemos, gracias a la primera carta a los tesalonicenses, que tiene como una especie de equipo. De hecho, algo que muchas veces pasamos por alto es que Pablo escribe muchas de sus cartas en plural, en una primera persona plural. Habla de nosotros, les hemos predicado, hemos ido, los extrañamos, los amamos, y nos olvidamos que en el remitente, porque claro, decimos la carta de Pablo, y si bien evidentemente Pablo es quien se hace responsable del contenido de los textos, en el remitente de la carta, de la primera carta a los tesalonicenses, aparecen Pablo, Silvano y Timoteo. Personajes que nosotros podemos también referenciar a partir del libro de los Hechos, cuando vemos justamente que en el capítulo 16, una vez, cuando Hechos empieza a contar el llamado segundo viaje misionero, Pablo va con el Silas del libro de los Hechos, es Silvano, son dos formas del mismo nombre, es el Silvano de las cartas, y junto con Silvano y Timoteo parecen tener como esta especie de, diríamos, equipo misionero, equipo misional. Y ambas comunidades las comienza Pablo. En el manual de Carlos Gil nos ayuda a ver la diferencia entre la estrategia misionera paulina que se ve en el libro de los Hechos y la estrategia que Pablo mismo cuenta en sus cartas. Esto me parece un dato interesantísimo, porque si nosotros apeláramos a nuestra memoria y apeláramos a nuestro conocimiento bíblico a partir de las iglesias o a partir de nuestras lecturas, y preguntásemos a la gente, ¿cómo era la estrategia misionera cuando Pablo llegaba a una ciudad?
¿Qué hacía? Iba a la sinagoga. Iba a la sinagoga. Eso lo tenemos marcado a fuego gracias a Lucas en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos se encarga de mostrar que Pablo llegaba a una ciudad, en primera instancia va a la sinagoga, y lo que muestra es sistemáticamente muestra el mismo proceso. Llega ahí, predica, los judíos rechazan el mensaje y por eso Pablo se dedica a predicar a los gentiles. Bueno, la primera carta a los tesalonicenses, y es un poco el contraste interesante uno de los contrastes interesantes que hace Carlos Gil, es mostrar que en ningún momento Pablo habla de un contacto con la comunidad judía en Tesalónica. De hecho, cuando miramos la carta, no hay referencias a los judíos. A ver, sí hay referencias a los judíos, pero digo, no hay referencias a que haya judíos que formasen parte de la comunidad. Ahí me lo dije un poco mejor. La referencia a los judíos que hay es bastante peyorativa y de hecho es un texto complejo, un texto complicado. eh, y un texto tristemente muy mal usado del capítulo 1 o capítulo 2 no, capítulo 2 cuando Pablo dice, o el texto dice, que los judíos fueron aquellos que mataron a Jesús, y una frase extraña que algunos autores han llegado a decir que la frase no sería una frase auténtica de Pablo, sino una inserción o una interpolación de una frase posterior. Lo cierto es que si uno toma solamente esa frase, la verdad que es una frase muy fuerte y que lamentablemente ha sido en la historia del cristianismo utilizada esa frase por algunos movimientos antisemitas peligrosos, ¿no? Eh, mm, pero estamos hablando de comunidades de origen gentil. Pablo lo que cuenta en sus cartas es que él en ambas ciudades, porque hay coincidencias entre Corinto y Tesalónica, en ambas ciudades habría contactado al llegar aparentemente a su gremio, por decirlo de alguna manera. Cuando llegaba a estas ciudades buscaba a personas que tenían un oficio similar al de él. Si entendemos que él, según el dato que nos da Hechos, se dedicaba a esta cuestión de él hacer tiendas, el trabajar con telas, la cuestión de las carpas y toda esta cuestión, eh, Pablo dice en ambos textos que él había trabajado, él había desarrollado su oficio. En el caso de los tesalonicenses, lo que dice es que lo hizo para no ser gravoso, es decir, para no generarles una situación económica difícil, porque la primera carta de los tesalonicenses da muchos indicios de que esos cristianos de Tesalónica eran cristianos pobres, que mayoritariamente esa comunidad era una comunidad con problemas económicos graves. Eran de origen pobre la comunidad. Por lo tanto, Pablo dice, para no ser una carga para ustedes, yo he trabajado con mis propias manos. En el caso de la primera Tesalonicenses. En el caso de Corinto, no parece ser una comunidad pobre, sino todo lo contrario. Parece ser una comunidad bastante diversa, en donde había algunos miembros de la comunidad que sí eran de origen pobre, pero había varias personas de una situación acomodada, económica, fuerte, ricos de la ciudad. Aparentemente el Evangelio había llegado a ellos y las comunidades de los Corintios, porque también hay que pensar que no tenemos que hablar de una iglesia en Corinto, una comunidad en Corinto, sino distintas iglesias que había en Corinto o incluso en la zona de Acaya. em, Eran iglesias mixtas desde un punto de vista social. De hecho, se ha escrito y se ha investigado mucho el trasfondo social que hay detrás de las cartas a los corintios y de las problemáticas que se describen en las cartas a los corintios desde el punto de vista social. Por ejemplo, el problema que se da que se describe en los capítulos 11, 12, 13, 14, en el entorno de la cena o la comida comunitaria, como algunos no compartían de lo que tenían y eso reflejaba una injusticia
económica en donde algunos tenían mucho y otros no tenían ni para comer. Y eso se reflejaba en esa comida comunitaria. Nosotros decimos, bueno, el capítulo 11 es el capítulo de la Cena del Señor. Para entender el origen de la llamada Cena del Señor o Eucaristía, hay que entenderlo en el contexto de una comida comunitaria que se hacía en estas comunidades paulinas, y que la mejor fuente que tenemos para entenderlo es justamente las cartas o la primera carta a los Corintios. Así que estamos hablando de dos iglesias de origen gentil, dos comunidades, dos ciudades en las que Pablo evangeliza. En la primera, como alguno de ustedes mencionó, en Tesalónica, tiene que irse rápidamente. Ese dato es confirmado, lo dice Pablo en la primera Tesalonicenses y también lo dice el autor del libro de los Hechos. En Hechos capítulo 17 se narra la llegada del Evangelio a Tesalónica y si bien tiene diferencias con lo que dice Pablo, ambos coinciden en que Pablo tiene que salir bastante rápido. No es posible saber cuánto tiempo estuvo, pero tal vez tengamos que pensar en pocos meses. Eso explica lo que Pablo cuenta en los primeros capítulos de la primera carta a los tesalonicenses. También recordemos un dato. Cuando hablamos de la primera carta a los tesalonicenses, estamos hablando de el primer texto que llegó hasta nosotros, el más antiguo de los que hoy forman el Nuevo Testamento. Eh, Suelen coincidir los autores en datar esta carta en el año 51, con bastante precisión, y que se habría escrito desde Corinto, es decir, una vez que Pablo tuvo que salir rápido de Tesalónica, en eso podríamos seguir la narrativa de Hechos, Hechos 17, los primeros versículos. Pablo va bajando y llega hasta Atenas, pasa por Atenas. ¿Se acuerdan de la narración de la predicación de Pablo en Atenas en Hechos? Más allá de la cuestión histórica o no, y Pablo menciona a Atenas en Primera Tesalonicenses, como que él estuvo allí, y finalmente llega a Corinto, en el relato de Hechos, ya estamos en el capítulo 18. Bueno, desde la estadía de Pablo en Corinto, que según el libro de los Hechos estuvo unos 18 meses, es decir, un tiempo bastante más largo, desde esa estadía es que habría escrito la carta a los tesalonicenses, muy preocupado porque había tenido que dejar la comunidad prácticamente de un día para el otro a partir de algún conflicto que él habría tenido en la ciudad. Y que previamente a que él escribiese la carta, había enviado a algunos de sus colaboradores, a Timoteo, seguro, lo dice explícitamente el texto, lo manda a Timoteo para ver cómo habían quedado las cosas. Pablo estaba preocupado por cómo había quedado la situación. Estas comunidades, desde el punto de vista del estudio de los orígenes del cristianismo, son comunidades que surgen en el contexto de las casas. Cuando pensamos también hablábamos estos días con alguien sobre el tema este de la plantación de iglesias o el origen de iglesias, ¿no? Eh, el origen de estas comunidades no era un misionero gringo que llegaba y construía un templo, ¿no? Estamos hablando de la llegada de alguien que predicaba. ¿Y en qué contexto predicaba? ¿Iba con un megáfono en la plaza de Tesalónica a predicar las cuatro leyes espirituales? No, es posiblemente, por lo que cuenta Pablo en sus cartas, es en medio de sus tareas laborales, Pablo predicaba, compartía la buena nueva de Jesús. Y en ese compartir había personas que comenzaban a interesarse y en ese compartir comenzaban justamente esas comunidades. Era un fenómeno más natural y se congregaban en torno a las casas. Cuando pensamos en casas, también tenemos que ubicarnos en cómo eran las casas de las ciudades romanas o grecorromanas
en estas grandes urbes. Hay un dato interesante también, y es que a diferencia del ministerio de Jesús, que se refleja en los evangelios, en el que no parece que Jesús haya eh, ejercido un ministerio muy amplio en ciudades, fuera de Jerusalén, digamos, y no le fue muy bien que digamos, en la época que estuvo en Jerusalén duró poco tiempo. En ciudades no hay muchas referencias a que él haya estado en ciudades. A diferencia de Jesús, que pareciera que su ministerio fue más rural que urbano, es decir, en aldeas, en pequeños poblados. En el caso de Pablo sí estamos hablando de grandes urbes: Tesalónica, Corinto, bueno, Atenas, Filipos, bueno, Roma, él no la evangeliza, pero él escribe una carta a la iglesia de Roma. Éfeso, estamos hablando de los grandes centros urbanos del Mediterráneo oriental del mundo grecorromano. Esas ciudades eran ciudades helenizadas, o sea, tenían una cultura y una política grecorromana, algunas un poco más, otras menos. Por supuesto que se conservaban los cultos religiosos locales en algunos casos, pero lo que se había impuesto era la política y la cultura grecorromana. Y el modelo de las casas grecorromanas estaba muy presente. Se ha estudiado mucho cómo eran estos oikos o estas oikía griegas en las grandes urbes. De hecho, algunas han quedado, algunos restos de estas casas que giraban en torno a gremios. Un caso muy curioso de estudio es la ciudad de Ostia. Ostia era el puerto de Roma. La hostia, los restos de la hostia antica, de la ciudad de Ostia antigua, hoy es un parque arqueológico a unos kilómetros, no me acuerdo a cuántos kilómetros, de la actual Roma. En tiempos del Imperio Romano era el puerto, hoy está lejos del mar porque el nivel del mar ha bajado, entonces ya no está cerca al mar, pero en ese momento Ostia era la ciudad portuaria. Y la verdad es que se ha conservado muy bien los restos de cómo era, y entonces ese modelo sirve para estudiar cómo era la casa romana. Y se han conservado, por ejemplo, muchas eh, grabados en los pisos que indicaban cómo las casas estaban vinculadas a distintos gremios, ¿no? Los pescadores de la zona, los curtidores, los que se dedicaban a distintos oficios. Y parecía que las personas se organizaban sus viviendas en torno a los mismos oficios. Es decir, vos tenías, no sé, el barrio de los pescadores, el barrio de los saladores, el barrio de los que se dedicaban al trabajo con los cueros o con telas. En algunos casos, estas casas eran construcciones muy sencillas y tenían una planta baja y una planta alta. En la planta baja era como una especie, hoy diríamos, de local en un mercado, en donde en muchos casos lo que se hacían era vender u ofrecer algún tipo de servicio. Mientras que en la planta alta era el lugar donde la gente dormía. Las personas trabajaban durante el día en esa planta baja y en la planta alta dormían, y en algunos casos dormían de manera bastante hacinada, ¿no? Uno encima del otro porque eran lugares pequeños. Por eso tenemos que sacarnos un poco esta idea romántica o una idea anacrónica o una idea etnocéntrica de cómo nosotros entendemos las casas. Estamos hablando de barrios, pequeños barrios, en torno a un mismo oficio, y en ese entorno Pablo anunciaba el Evangelio, anunciaba la buena noticia. Y mucha de la terminología que Pablo utiliza es terminología utilizada en el Imperio Romano, en el mundo romano. El término evangelion, evangelio, era un término que no lo inventa Pablo, evidentemente es un término griego que ya se utilizaba y se utilizaba para el culto vinculado al imperio, al emperador, o la
referencia a Jesús como el Kyrios, el Señor, también término vinculado al emperador. Fíjense qué interesante, qué curioso. Vamos a leer un texto de la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2. No, perdón, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 6, del versículo 6 al versículo 10. ¿Quién puede leer? Si quieren, leo. Gracias, Claudia. Primero, Tesalonicenses 1, del 1 del 6. 6 al 10. Bien. Dice, y vosotros vinisteis a seis imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gracias, Claudia. En estos últimos dos versículos se ve clarito que los destinatarios no son de origen judío. No se apela a citas de las Escrituras, no se habla de el Dios de Israel, no se hace referencia a la historia de Israel, sino que cuando describe el fenómeno que había ocurrido en los tesalonicenses, es que ellos habían dejado a los ídolos, una manera de referirse a los dioses griegos, a los dioses de Tesalónica propiamente, los dioses greco-romanos, para servir o para dar culto, que es la misma palabra, ¿no? Para dar culto al Dios vivo y verdadero. Esa conversión que muestra Pablo de dejar la religiosidad grecorromana, pagana, por el Dios vivo al que Pablo le había predicado. Y evidentemente parte del mensaje, de este primer mensaje que conocemos, gracias a esta carta, este primer mensaje, el mensaje más antiguo, el texto más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento, o escrito por un seguidor de Jesús, el texto más antiguo, evidentemente en esta primera predicación había una, diríamos nosotros en el lenguaje más teológico, una escatología inminente. Es decir, esta parusía, que es la palabra que se traduce como venida, esta parusía del Hijo era inminente. Esto se ve en toda la carta. La palabra parusía aparece muchas veces. Y parte del mensaje que Pablo predicaba no era solamente el Evangelio, la buena nueva de que Dios había enviado a su Hijo, y ese Hijo era Jesús, sino que además este Hijo iba a volver pronto. Esta fiebre escatológica se ve claramente en el texto y se ve que fue uno de los motivos que movilizó a los creyentes de Tesalónica. Porque como se ve en el capítulo 4, que es uno de los capítulos más leídos y más citados, justamente uno de los problemas que tenían era la preocupación de qué pasaba con los que se estaban empezando a morir y la parucía no llegaba. ¿Será que se quedaron afuera? ¿Qué pasa? Si estábamos esperando a este hijo que volviera y no vuelve, ¿qué pasa con los muertos? Entonces la reflexión que aparece en el capítulo 4, del versículo 16 en adelante, es justamente sobre esta cuestión, ¿no? Sobre la demora en la parucía, que hay que estar atentos, que hay que velar, que esa parucía es pronto. Este primer Pablo es muy ferviente desde el punto de vista escatológico. Después se le baja un poco la fiebre, sobre todo, por ejemplo, en Filipenses, ya como que él empieza a considerar la muerte como una posibilidad, mientras que en esta carta es como que ya hay que vivir con las valijas, con el bolso, la mochila hecha, ¿no? Porque la parucía es inminente, tenían que estar preparados y
les escribe un poco para dejarlos tranquilos. Hay una intención muy pastoral en la primera carta a los tesalonicenses de llevar tranquilidad, y también de ordenar ciertas cuestiones que, claro, en una comunidad que él había comenzado, pero que a los pocos meses se tiene que ir, realmente hoy sería impensado pensar en comenzar una comunidad y que la persona que va a comenzar esa comunidad a los pocos meses, 2 meses, se va y lo sigue, lo voy a decir en lenguaje bien evangélico, lo sigue pastoreando por WhatsApp. Y ojalá fuera WhatsApp, ¿no? Que fuera como, es como más instantáneo. Te mando una carta, te llega en unas semanas y después como él se enteraba, gracias a, esa es una estrategia bien clara en Pablo, él pastorea a través de las cartas y se entera de los problemas que hay en las comunidades a partir de los colaboradores que él envía, que van y vienen, en este caso Timoteo, en algunos casos a través de informantes de las mismas comunidades. Esto se ve en Primera Corintios, por ejemplo, cuando habla de los de Cloé o los de Estéfanas, que parece que son corintios que le informan a Pablo, que le van contando a Pablo cómo está la cuestión en la comunidad. Y en algunos casos, como ustedes también habrán visto, las comunidades le escriben a Pablo. En el caso de la primera carta a los Corintios hay una referencia clara cuando Pablo dice, como ustedes me escribieron, a partir del capítulo 6 o 7 de Primera Corintios, si mal no recuerdo. Vamos a buscarlo el texto porque es un texto que nos sirve también para entender eh, este tema. Capítulo 7, versículo, Primera Corintios, capítulo 7, versículo 1. ¿Quién puede leerlo? Ahí voy. Dale. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, Bien, pero a causa de la fornicación, cada uno, bueno, bien. hago la En cosa. cuanto a las cosas que me escribieron, egrápsate es el término griego. Las cosas que me escribieron, es decir, los corintios le habían escrito una carta a Pablo. Y esto me da pie para hablar de manera muy por arriba de yo les había pedido dos temas en esta semana. En el foro habíamos hablado de cuál es la importancia de entender, para comprender la primera carta a los tesalonicenses, cuál es la importancia de entender que es la primera carta de Pablo, ¿no? Cómo influye saber que Primera Tesalonicenses es la primera carta y cómo influye en la interpretación. Y la actividad de esta semana tiene que ver con las cartas a los Corintios y tratar pero la verdad que estoy contento por los resultados, algunos lo han hecho realmente muy bien, que es tratar de meterse en este berenjenal, que es, ¿qué pasa con las cartas a los Corintios? Nosotros tenemos dos cartas a los Corintios en el Nuevo Testamento, pero como habrán visto en los distintos manuales, ya sea los tres abordan el tema, Margaret Brown y Carlos Gil, muchos de los especialistas en cartas paulinas sostienen que detrás de las dos cartas a los Corintios que tenemos en el Nuevo Testamento, posiblemente hay fragmentos de distintas cartas que Pablo le escribió a los Corintios. ¿En qué se basan los autores que sostienen esta hipótesis que en muchos casos ya tienen varios años y viene avanzando con fuerza? De lo que han leído, ¿cuál es el argumento? ¿Cuáles son algunos de los argumentos? No Porque hay en una algunas de las perdón, cartas, ¿Cómo, Claudia? no, que en alguna de las cartas habla como que hubo conversaciones a través de cartas previas, porque Bien, como me dijeron, como me escribieron, bien. entonces se supone que hubo otra documentación que no está, que se perdió.
Este caso, por ejemplo, leíamos capítulo 7 del 1 Corintios 7:1, en donde él dice que los corintios le escribieron una carta. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, También los con... cambios abruptos de tema. Viene Bueno, desarrollando un tema, en el Correcto. medio se pone a hablar de otra cosa, me bien, perdí, estaba hablando de, y vuelve. O sea, bien. Interrupciones ahí. Ahí, en ahí el hablar uno lo entiende, en una carta es más complejo. es más complejo. Ahí vamos a ese fenómeno. Para reforzar lo que decía Claudia, ¿podés leer, tenés Claudia a mano, 1 Corintios 5:9? O cualquiera, que lo tenga a mano. 1 Corintios 5:9. Si quieren lo tengo. Dale, 1 Corintios 5:9 dice, es esta versión de 1009. la que quieras. Sí. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con Está los bien. idólatras, al caso, sí, sí, a esa ya es el día. La primera frase del versículo 9 es el mismo verbo, egrapsa. Les he escrito, y uno dice, pero espera, estamos leyendo 1 Corintios. ¿Cuándo les escribió antes? El mismo texto de 1 Corintios refiere a cartas de Pablo dirigidas, o por lo menos una carta dirigida a los corintios anterior a lo que nosotros llamamos 1 Corintios. O sea que para entender 1 Corintios es una parte de una conversación que ya comenzó. Desde que Pablo comenzó la comunidad, hubo eh, idas y venidas entre él y los corintios, y tenemos, en un momento aparece 1 Corintios, después el tema siguió, se complicó en algunos casos. Y el otro elemento que dice David, que dijo David y también dijo Abel, es la cuestión del cambio abrupto de tema. En algunos temas más, en algunas cartas se ve más claro. Posiblemente en la segunda carta a los Corintios este tema se ve más claro, y es donde hay más consenso entre los investigadores al sostener que detrás de la llamada segunda carta a los Corintios hay fragmentos de distintas cartas. Ahora, eso en general es un acuerdo como bastante establecido. Por supuesto, hay autores que sostienen lo que se llama la integridad de la carta, pero la verdad es que la mayoría de los autores viene sosteniendo que en 2 Corintios hay fragmentos de distintas cartas. ¿En qué se sostienen o cómo empezaron esta investigación? ¿O cuáles son los argumentos? Esto que decían David y Abel. Hay una tensión literaria, hay un cambio abrupto de tema, a veces de un versículo a otro, de un capítulo al otro, hay cambios. Una carta que viene teniendo, por ejemplo, en el caso de 2 Corintios, los primeros capítulos tienen un tono en general de reconciliación, de paz. Parece que había habido un gran conflicto entre Pablo y los corintios, se había armado ahí, y ahora Pablo está tranquilo y contento porque Tito llegó con las noticias de que la espuma bajó y están contentos y él está como celebrando esa reconciliación. Hay un cambio de tema en los capítulos 8 y 9. Parece que deja de hablar de esa reconciliación, y el tema ahí es una colecta, una ofrenda que Pablo está levantando, un tema que estaba ausente en la primera parte de la carta. Algunos incluso llegan a decir, ese tema se aborda distinto en el capítulo 8 de cómo se aborda en el capítulo 9. Y ni hablar, el gran cambio de tema es a partir del capítulo 10. Del 10 al final, los capítulos 10, 11, 12 y 13 de 2 Corintios, ahí el cambio de tono y de tema es mucho mayor. Una carta que hasta ahí venía siendo amable y de reconciliación pasa a ser una carta de polémica. Y ese fragmento de 2 Corintios es un fragmento donde él está polemizando. ¿Polemizando con quiénes? Bueno, él se refiere a estos, a los que con los que está polemizando, se refiere como, varias traducciones traducen superapóstoles, los hiperapostolón, los superapóstoles,
que aparentemente estaban viniendo a embarrar la cancha en las comunidades que Pablo había establecido. Este es un fenómeno que vamos a ver la próxima semana cuando estudiemos la carta a los Gálatas, pero que ya se ve en 2 Corintios, en esos capítulos 10 al 13, se ve en Filipenses, en el capítulo 3, y se ve donde se ve más claros en la carta a los Gálatas. Pablo había dejado Antioquía y había comenzado una etapa independiente como misionero y como predicador de este evangelio de Jesucristo, como él, en la interpretación que él tiene de qué es la buena noticia, cómo es el evangelio. Ahora, evidentemente Pablo, en esas comunidades que él establece, había otros que venían como a querer corregir lo que él había predicado. Y entonces en esto Pablo se brota, digamos, tiene la mecha bastante corta y empieza, y en sus cartas se ve cómo quiere bancar la parada y cuidar sus propias, las comunidades que él había comenzado, ¿no? Es decir, y él dice, yo me fui para no edificar, en otra carta lo dice, para no edificar sobre terreno ajeno, sobre fundamento ajeno. ¿Se acuerdan de esa frase que es de otra manera, no edifiquen sobre mi fundamento, ¿no? O sea, yo no edifico sobre fundamento ajeno, no vengan a meterse con los fundamentos que yo hice. Y en parte es un poco lo que está pasando, por ejemplo, con las comunidades corintias, en donde parece que hay presencia de otros predicadores o de otros misioneros itinerantes que vienen a desautorizar el mensaje que Pablo habría predicado. Algo de eso se ve en esos capítulos polémicos del final de 2 Corintios, y ese cambio abrupto de tema ha hecho pensar a muchos, señores, acá hay algo. Esto no puede ser la misma carta escrita por una misma persona en el mismo momento. No es que se dude de la autenticidad paulina, ¿eh? Estamos hablando de posiblemente una colección de fragmentos de distintos contactos epistolares que Pablo tuvo con los corintios. O sea, es un fenómeno distinto al de las llamadas deutero-paulinas. Es distinto al de Efesios Colosenses, es distinto al de las pastorales. Lo que acá se supone es que cuando las cartas paulinas se empezaron a coleccionar, que recuerdan que lo vimos en las primeras clases, que la colección de cartas paulinas posiblemente fue la primera colección de libros que se hizo de lo que hoy forman el Nuevo Testamento. De esa colección de cartas, cuando se empezó a hacer esa colección de cartas, ya en fecha temprana, posiblemente a fines del siglo I, es posible que estas cartas, distintas cartas que Pablo se había escrito con los corintios, se hayan agrupado y los textos se hayan mezclado entre sí. Por lo tanto, lo que hoy nosotros tenemos dividido en 2 cartas como Primera Corintios y Segunda Corintios, ustedes han visto, algunos de ustedes de hecho ya han hecho esta actividad, han visto que los autores para evitar la confusión prefieren ponerle una letra, ¿no? Entonces hablan de Corintios A, Corintios B, Corintios C. ¿De qué es lo que hacen? Tratan de reconstruir la cronología, con el riesgo que eso implica. ¿Por qué? 2 cosas. Una, no va a haber 2 autores que propongan exactamente lo mismo. En esta reconstrucción de la cronología, bueno, eh, no hay tantos consensos. Sí hay más consenso en que evidentemente no es una sola carta, hay fragmentos. Ahora, ¿cuántos fragmentos hay? Ahí es donde la cosa se empieza a complicar. La verdad, el segundo tema es que algunos autores es como que encuentran fragmentos de cartas en donde a veces es difícil encontrar, ¿no? O sea, algunos se pasan de rosca y son como medio fanáticos de esta cuestión de encontrar, no, estos 2 versículos en realidad sería un pedacito de otra carta, que es un poco, con el respeto que me merece, porque la verdad que es una obra impresionante, es un poco lo que hace esta obra que yo les mencionaba de Zenén Vidal, que es una obra realmente impresionante, una propuesta muy original, en ese libro que él publicó con la editorial Trota, que se llama Las cartas originales de Pablo.
lo que hace es, a partir de las 7 cartas auténticas, él trata de reconstruir cronológicamente, a partir de los fragmentos, en algunos casos, cómo habría sido, comenzando con la primera Tesalonicenses, cómo habría sido la cronología de fragmentos de cartas paulinas. Em, Profe, sí, eh, Mariela. en ese caso, o sea, las cartas así tal cual las tenemos no estarían en orden, ¿no es cierto? Lo que propone ¿Hablas de las de Vidal, por Corintios o ejemplo. hablas de las 13 No, paulinas? de Corintios. Eh, es una buena pregunta. A grandes rasgos te diría que sí. Es decir, primero, la primera discusión es, en el caso de Primera Corintios, ¿es una carta íntegra? No estoy hablando de cuestiones éticas ni morales, ¿eh? ¿Se entiende? Estoy hablando de una cuestión es meramente literaria. O sea, es una carta escrita de A a la Z por el mismo autor en el mismo contexto. Hay quienes sostienen la integridad de Primera Corintios, que dicen, esto es una carta. Hay otros que dicen, no, hay fragmentos de Primera Corintios que podrían no pertenecer. Pero aún aquellos que sostienen que detrás de Primera Corintios hay fragmentos, podríamos decir a grandes rasgos que los fragmentos que están en la primera carta serían los primeros, los más antiguos. Y los fragmentos que están en la segunda, a grandes rasgos, ¿eh? Puede haber algún autor que diga, bueno, pero este fragmento que está en Segunda Corintios en realidad correspondería. En definitiva, ¿para qué nos sirve saber esto? Nos sirve para comprender ciertas tensiones, porque a veces cuando encontramos tensiones entre las cartas paulinas, muchas veces la explicación que hacemos en la práctica o en la pastoral, en la enseñanza, en la predicación, en la catequesis, digamos, en la enseñanza cotidiana en las iglesias, a veces queremos defender o sostener, te- eh, queremos tapar el sol con la mano cuando hay tensiones. Porque además no podemos olvidarnos cuando leemos las cartas que estamos hablando de textos en misión, textos escritos por alguien que está llevando adelante una misión y textos que están respondiendo a problemáticas muy específicas. No son manuales de eclesiología universales, ni manuales de misionología universales. Responden a problemáticas puntuales que después, desde la fe, se haya entendido que esos textos, y lo entendamos y creamos que esos textos son palabra de Dios y por lo tanto tienen una vigencia como palabra de Dios autoritativa, es otra historia. Y está muy bien hacerlo así. Pero desde un punto de vista literario, claro, para comprender ciertas tensiones hay que entender algo, no hace falta que uno sepa de memoria, no, 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 o en la congregación. Queridos hermanos, hoy vamos a leer una carta, pero en realidad es Corintios D, ¿no? Es anterior a Corintios E, que son 3 versículos de 3 capítulos. No, pobre doña Rosa, no entiende nada, no, pobre, o don Pepito, no le vamos a complicar la vida. Pero al momento de nosotros acercarnos a los textos, sí nos ayuda a comprender este fenómeno literario. Entonces, a grandes rasgos te diría, para no hacerlo muy complejo, que en la primera carta a los Corintios estarían los primeros o los fragmentos más antiguos y en la segunda fragmentos posteriores. Bien, conversemos ahora en unos minutitos que tenemos antes del recreo. Preguntas, dudas, inquietudes. Y hago otra Dale, pregunta, ya dale. que Sí, estamos, sí. ¿Qué te puedo cobrar? porque me quedó la duda leyendo todo el material de la segunda visita de Pablo a los Corintios. Sí. Eh, ¿Fue la segunda visita o no? Ahí está la duda. Bueno, es Lo que como realizó. uno tiene que reconstruir las cartas, también hay que reconstruir las posibles visitas. ¿Por qué? Cuando escribe Primera Corintios, evidentemente él ya estuvo en Corinto, ¿no? Uno diría, bueno, la primera visita fue cuando él comenzó la comunidad, lo que nosotros leemos en el libro de Hechos, capítulo 18. Ahora, cuando leemos Segunda Corintios,
Él habla de voy a ir a visitarlos por tercera vez. Evidentemente, en el medio hubo una visita que no fue muy exitosa, que digamos. Y posiblemente esa visita, esa segunda visita, y posiblemente esa carta a la cual se refiere en la segunda carta a los Corintios, de una carta de lágrimas o una carta triste, se la ha denominado de distintas maneras, pero una carta muy, muy, muy intensa, que si tenemos algún fragmento de esa carta, si tenemos o no, no lo sabemos, o sea, insertado en alguna de los fragmentos de Segunda Corintios, algunos dicen que sí, pero eh, esos momentos que fueron los más tensos del vínculo entre Pablo y los Corintios, esa carta triste y esa visita intensa donde Pablo le fue a poner se fue a pelear y después la carta fue peor. eh, bueno, es como todo, ¿no? De eso no quedan muchos registros. Pero esto es un fenómeno histórico muy curioso. Eh, no sé, piensen en algún aniversario de alguna de sus congregaciones. Celebramos 30, 40, 50, 90 años, no importa. Y le pedimos a alguien que haga como una especie de línea histórica de esos años. Siempre hay un recorte, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sobrevive? ¿Qué es lo que se cuenta y qué es lo que no se cuenta? Bueno, en general, cuando uno escribe las historias de las instituciones, las historias de las congregaciones, uno deja los grandes éxitos, como las bandas, ¿viste que las bandas sacan los grandes éxitos? Ahora, las canciones que no escuchó nadie, las fallidas, las que salían horribles, esas no se editan en los grandes éxitos. Bueno, en los libros de historia de las instituciones tampoco los momentos duros se reflejan. Y vos decís, mirá qué bárbaro, lees eso, esa biografía o esa historia de esa comunidad, de esa denominación, de esa iglesia, y decís, esto fue una maravilla, qué cosa maravillosa. Bueno, porque en general se tiende a que los momentos de conflicto, los momentos difíciles, no contar, que no haya un registro público que quede para la posteridad, en general. Es algo parecido a lo que hace Lucas en Hechos, ¿eh? Lo que hace el autor del libro de los Hechos. Cuando el libro de los Hechos reconstruye los orígenes del cristianismo, eso es una maravilla. Uno dice, ¿qué pasó? Que era así el cristianismo y ahora es como en mi iglesia. Ahí se llevaban todos bárbaros y ahora no estamos todos peleados. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, es que, claro, en esa historia de los orígenes, que Lucas o el autor de Hechos escribe tal vez a fines del siglo primero, comienzo del segundo, está escribiendo lo que pasó en esa primera generación, que fue la generación dorada, fue la generación de los orígenes. Entonces Lucas, como buen historiador, o por lo menos como buen historiador de la antigüedad, resalta lo positivo y decide no contar los conflictos. Lucas no cuenta los conflictos. Vos ves que estaban unánimes y partían el pan y estaban en comunión y se reúnen en Jerusalén cuando hay un problema misionológico y habla uno y habla el otro y se respetan y deciden y están todos de acuerdo y van y ya. Claro, cuando después lees la carta de Pablo ves que no, después del concilio de Jerusalén se armó la gorda, en Antioquía se complicó y se terminaron todo, no te digo la trompada, pero terminó la cosa bastante tensa. Y ahí hay cuando Lucas tiene, o el autor de Hechos tiene que contar por qué Pablo se va de Antioquía, ahí hay no, por un tema con Juan Marcos y Bernabé, no se pusieron de acuerdo, entonces cada uno siguió con su actividad misionera. Cuenta un conflicto, pero muy minimizado. Pablo, que no tiene anestesia y no tiene filtro, vos lees capítulo 2 de Gálatas 14, 11 al 14, y ahí tenés la versión paulina, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a tu pregunta, de la visita complicada y de la carta complicada, y posiblemente, como después la cosa mejoró, ¿para qué guardar esos recuerdos, no? Es como en una pareja, vamos a suponer que nos peleamos por WhatsApp en algún momento y después nos amigamos, bueno, borremos el WhatsApp.
¿Para qué tener esos WhatsApp? Eliminemos esos mensajes, total, nos traen malos recuerdos. Que, perdona Pablo, No, también pensando, ¿no? Digo, esa posible, quitemos estos recuerdos, pudo haber sido hecho por quienes armaron las colecciones de Pablo. Es decir, al sí, momento de juntar, entraron a ver y dijeron, no, esto saquémoslo claro, porque, a ver, no deja una buena imagen. Mejor, totalmente, sí. Es que además hubo en la segunda generación, o sea, segunda mitad del siglo I y comienzo del siglo II, como pasa también en los movimientos históricos, hubo para sostener el recuerdo de Pablo, hubo también el Pablo, por ejemplo, que leemos en las cartas de la segunda generación, las llamadas Deuteropaulinas, claro, es un Pablo, vamos a ver muchos menos conflictos en las cartas Deuteropaulinas. Eh, Ni hablar en hechos, y ni hablar en lo que va a ser después la literatura apócrifa vinculada a Pablo. Los hechos de Pablo, ahí Pablo parece Aristóteles. Este, ya está lejos de ser el que dejaba registro de sus problemas en las cartas auténticas, ¿no? Pero sí, en ese proceso, está muy bien lo que decís, en ese proceso de colección hubo evidentemente no solamente, bueno, juntamos y listo, sino que hay un criterio de selección, que se incluye y que no. Ahora, desde un punto de vista de la fe y del pensar, bueno, ¿cómo fue la confección de la colección de cartas de Pablo y finalmente lo que termina siendo recibido por las iglesias, canonizado y recibido como palabra? Bueno, uno entiende que también todo ese proceso, desde un punto de vista teológico, bueno, está siendo guiado, ¿no? Más allá de la intervención humana, bueno, así como los autores de las cartas, a pesar de su humanidad, fueron usados por Dios para escribir y recibimos esos textos como palabra de Dios, también parte de ese proceso de canonización uno puede ver que ahí hay una dirección, en un amplio sentido, sin tener los detalles del proceso. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, ¿quién? Carlos, ¿cómo estás? Ay, no sale tu audio, Carlos. no, pero no estás silenciado, pero no se te escucha. El espíritu te ha silenciado. O sea, tenés el No micrófono se abierto, rían, no se pero no rían. sé. Vamos a hacer No. pseudoepígrafes, a ver si podemos. ¿Te animás a escribirla por mensaje? ¿La pregunta? Porque, Si no, igual nos vamos a hebreo y vos, no hay claro, problema. me quedo hablando con Carlos. Claro, te queda. Después nos contamos, vemos la grabación. Bueno, no sabemos qué está diciendo, pero Está hablando en lenguas. parece que está escribiendo. Bueno, para los que tienen... Ah, ok, dale, dale, genial, buenísimo. Gracias, Carlos. Bueno, ánimo, sigan adelante con las lecturas. Las cartas que veremos esta semana son súper interesantes, Gálatas, Filipenses, Romanos. Así que sigan adelante, sigan leyendo los textos, las cartas acompañadas con las introducciones y nos vemos el jueves que viene. Un Buenísimo, muchas abrazo. gracias. Gracias. Gracias.